6. Toda mi vida me había desconcertado esta epidemia cultural de adoración a las estrellas de rock, fans durmiendo en coches durante peregrinaciones por todo el país, adolescentes apostadas fuera de hoteles esperando horas bajo la lluvia, histéricas por conseguir un autógrafo, la obsesión como una enfermedad. Y de pronto este chico de cabello oscuro se colgó un bajo al hombro y me quedé hipnotizada, completamente estupefacta, fascinada por la forma en que el instrumento colgaba bajo sus caderas, por cómo encorvaba los hombros al tocar, por los anillos plateados que adornaban sus dedos, por las pulseras de cuero y los brazaletes de hilo que llevaba en la muñeca, cada uno con una historia, con un significado que sin embargo no preguntabas porque no te lo diría. Tampoco querías que lo hiciera, arruinaría ese misterio infinito. Aunque no tenía la envergadura de Finn, era alto y delgado, con unos brazos bien esculpidos. Sus bíceps se tensaron cuando empezó a tocar y se me secó la garganta al ver cómo cerraba los ojos y sentía el ritmo de una melodía que apenas escuchaba. Estaba demasiado distraída contemplando cómo se mordía el labio. Sentía los acordes mientras sus dedos recorrían las cuerdas del bajo, ritmo y poesía. Me quedé embobada con los detalles más tontos, ese mechón de pelo que le caía sobre los ojos, la manga de la camisa subiendo por sus bíceps, las marcas desgastadas de su guitarra, cada una depositaria de un recuerdo. Apenas logré escuchar una sola canción. Durante 20 minutos enteros estuve en trance, hasta que el grupo abandonó el escenario y de repente salí de mi ensoñación. Me apresuré a mirar alrededor, preocupada por si alguien se había dado cuenta de mi interés casi obsesivo, pero estaban charlando entre ellos, ajenos a los pálpitos de mi corazón y mis manos sudorosas. Al final el bajista reapareció y se abrió paso por el laberinto de mesas que llenaban el pub. ¿Hacia nosotros? Venía hacia aquí. Una descarga de pánico nervioso recorrió mis extremidades. Mi cabeza se llenó de imágenes absurdas en las que él me elegía entre la multitud, me dedicaba una sonrisa burlona, levantaba un poco la barbilla en señal de reconocimiento y besó a Vivian, que se había levantado con un entusiasmo para salir a su encuentro. Menudo jarro de agua fría. Me sentí como si un coche me hubiera atropellado y hubiera dado marcha atrás para rematarme. Avergonzada aparté la mirada y la fijé en la copa de vino que apenas había probado. Mi pulso seguía acelerado, frenético, tanto que lo sentía en los pies y en los dientes. Esperaba que nadie se diera cuenta de mi humillación. Leo, dijo Alex cuando el bajista se sentó en una silla junto a Vivian y le pasó el brazo por encima del hombro. Esta es Claire, vuestra nueva compañera de piso. Viene de Estados Unidos. Claire, este es Leo. No sabía qué hacer con las manos. Por suerte, Leo no se molestó en darme un apretón. Me miró asintiendo con la cabeza mientras Finn le entregaba una pinta. Bien, Claire, dijo con una voz profunda y ronca. Nunca sé si los británicos asienten o preguntan. Oh, sí, ha sido una actuación increíble. Me estremecí por dentro, me quería morir. Ya hablaba como una fan estúpida y aduladora. Había jugado a las muñecas en casa de Steven Tyler y montado a caballo en el rancho Skywalker, pero aquí me dejaba deslumbrar como un idiota por un tipo que tocaba en bares al oeste de Londres. Me odié. Al borde de la náusea, vacié mi copa de vino. Ben, sentado a mi lado, arqueó una ceja en una expresión divertida. ¿Otra?, me preguntó. ¿Por qué no? Por favor. Cuando se levantó los demás, gritaron sus pedidos. Ben desapareció hacia la barra, mientras sus amigos seguían hablando. Yo trataba de parecer interesada, pero sus distintos acentos me resultaban más incomprensibles con cada copa que vaciaban. Pregúntale a Claire, dijo Scarlett de repente. No sabía lo que tenía que preguntarme. La miré. ¿Qué? Ella es una experta en el tema. Scarlett se volvió hacia Leo, así que yo también lo miré y mi pulso se aceleró de nuevo. ¿Te dedicas a la música, Claire? Tenía los ojos de un color castaño oscuro y una mirada inquisitiva. No, ¿qué va? Hice mis pinitos con la guitarra y la percusión de pequeña. Incluso tomé algunas lecciones de piano y violín cuando mi padre creyó que un cambio de estilo musical despertaría algún talento latente en mí, pero no funcionó. Su padre es Rex Sterling, le aclaró Vivian. ¿En serio? Leo se inclinó hacia adelante y se pasó la mano por la barba incipiente que cubría su mandíbula angulosa. Su expresión era inescrutable. En aparatos, todos los instrumentos los tocaba él, ¿verdad? Sí, parecía más animado.
Tengo entendido que grabó la primera versión en la parte trasera de su autobús durante la segunda etapa de una gira europea. Asentí con la cabeza. La policía polaca confiscó algunas de las grabaciones originales cuando registró el autobús mientras él actuaba en Varsovia. Finn, que había estado un buen rato pendiente del móvil, levantó la cabeza interesado. ¿Qué? ¿Se las robaron? Pero las recuperó, ¿no? Preguntó Leo sin apartar sus ojos curiosos de los míos. Me costaba desviar la mirada. El manager de la gira, Tom, se peleó con los policías para recuperarlas y casi acabó detenido. De hecho, es mi padrino. Todavía tiene la cicatriz de cuando lo golpearon. ¿Lo golpearon? ¿Qué demonios pasó? Preguntó Finn con una sonrisa mientras se acercaba la jarra de cerveza a los labios. Al verlo no pude evitar apartar la mirada de los ojos de Leo para fijarla en la boca de Finn. Mi pulso errático ya no sabía por cuál de los dos estaba latiendo. Por ambos decidió, más acelerado. Genial, estaba atrapada en un triángulo amoroso fruto de mi imaginación hiperactiva, porque en el mundo real Leo estaba claramente con Vivian y Finn me trataba como una hermana pequeña. ¿Claire? Me instó Finn. Intenté recordar de qué estábamos hablando. Ah, sí. Entonces Tom ve que los agentes se bajan del autobús y meten las grabaciones en un coche patrulla. Va a decírselo a mi padre y papá se dirige a uno de los técnicos. Dame una tubería o algo parecido. Algo que pese, le dice. A media frase me di cuenta que había caído en lo mismo que tantos hijos de famosos. Construir mi personalidad a partir de quién es mi padre. No lo soporto. Casi nunca cuento esas historias en Estados Unidos, quizás porque durante casi toda mi infancia su nombre estaba en todas partes. Es como si ahora me hubiera atrapado su torbellino verbal. No podía callarme. Me oía hablar a mí misma como si estuviera fuera de mi cuerpo. El técnico le da unas cadenas, como las que se usan para colgar las estructuras para los focos. Mi padre las coge, las descarga contra la ventanilla del coche y Tom recupera las grabaciones. Pero entonces lo golpean y acaba tendido en el suelo antes. Sin embargo, le lanza las cintas a papá mientras grita: «¡Corre, no te preocupes por mí!». Todos se echaron a reír. «Tío, qué pasada», soltó Alex fascinado. Así que mi padre se larga corriendo de ahí. Detiene el primer coche que pasa por delante del estadio, con los policías pegados a los talones. Tom se las apaña para regresar al autobús y el conductor arranca. Papá se apea en el aeropuerto y llama a Tom. «Ven cagando leches. Nos largamos de este país». Miré a Leo, que sacudía la cabeza divertido. Soy consciente de que las historias más interesantes no tienen que ver con mi propia vida. En fin, que mi padre no puede regresar a Polonia. Le gusta contarle a la gente que la Interpol puso una orden de busca y captura contra él. Pero no es más que un rumor. Ben volvió justo cuando estalló una oleada de risas. Dejó las bebidas en la mesa. ¿Qué me he perdido? El padre de Claire es un fugitivo internacional, explicó Alex. Ben le quitó importancia con un gesto como diciendo: «Bah, eso puedo superarlo». ¿Os había hablado de aquella vez que un colega mío se trajo una chica divisa en el avión? Y al llegar al aeropuerto se encontró un montón de tíos cuadrados y trajeados esperándolos en todoterrenos negros. Prácticamente había secuestrado a la hija de un príncipe heredero. El grupo no tardó en apurar la última ronda de bebidas y se lanzó a por la siguiente. No intenté seguirles el ritmo, aunque cuanto más me mantenía en un segundo plano, más tenía la sensación de que el vino me relajaba la mente, hasta que solo sentí el cálido abrazo de una embriaguez reconfortante. En algún momento nos trasladamos a la zona de las Tianas. Resultó que Finn y Ben eran rivales acérrimos en cuanto a juegos de pub se refiere. «¿Qué estrategia es esta?», preguntó Finn, recogiendo los dardos que Ben acababa de lanzar a la diana. «¿Darle a todo excepto a las zonas que puntúan?». «Sigue así, capullo». Acababa de descubrir que Ben perdía totalmente el filtro después de unas pocas copas. La verdad es que me gustaba. Empataron, ninguno de los dos estaba satisfecho, y el duelo no tardó en convertirse en una batalla de desgaste en la que los insultos volaban como proyectiles. «La cosa está emocionante», dijo Alex acercándose a mí, «pero yo me marcho. No dejes que esos idiotas se maten entre sí». Le sonreí con picardía.
Saluda a Liam, el bigotes de mi parte. Me guiñó un ojo como respuesta y se despidió de su hermana con un beso. Acéptalo, nunca podrás ganarme. Ben estaba fuera de sí. No sé qué había estado bebiendo, pero lo había hecho sin medida y ahora se creía invencible. Te invitó a dejar los dardos y plantar el codo en la mesa. Finn hizo sonar los nudillos y flexionó los bíceps, retando a Ben a echar un pulso. Trae esos dardos, eso quiero verlo, murmuré por lo bajo. Oí una risita ahogada y vi que tenía a Leo detrás. Lo miré por encima del hombro. Fue una mala idea. Me quedé atrapada en su mirada traviesa. Vi un destello de, no sé, una especie de reconocimiento, pero se desvaneció, en cuanto Finn lanzó un grito de victoria. Había hecho Diana con un dardo y había puesto fin al juego. Finn me reclutó para jugar una partida de dobles contra Ben y Scarlett, así que Leo y Vivian se acurrucaron juntos sin que nadie los molestara. En algún momento se marcharon, y así fue como conocí al amor de mi vida, y lo perdí en una sola noche. Creo que me encanta Londres, creo que lo odio. 7. Estaba a punto de estallarme la cabeza, y si me incorporaba demasiado deprisa era probable que vomitara. El maquillaje de anoche estaba corrido en la almohada. Tenía la mano llena de garabatos. Una vez en casa, después de llegar, tambaleantes del pub, Alex había encontrado un rotulador y nos habíamos dedicado a pintarnos unos a otros mientras devorábamos un plato lleno de bacon. Sonreí al recordar el momento en que estábamos sentados en la cocina, escuchando crujir las paredes mientras Ben se ocupaba de su última conquista en el piso de arriba. La verdad es que estaba empezando a encajar aquí. Mi primera semana de clases había terminado y, aparte de varios recordatorios para que incorporara las convenciones ortográficas británicas, estaba bastante al día. Una parte de mí temía no sobrevivir ni una semana. Esa maldita pesimista que vivía en algún rincón sombrío de mi psique no paraba de decirme que no me las arreglaría fuera de la protección de la casa de papá, que sola me deprimiría y me derrumbaría, que mis compañeros de piso no me soportarían, en clase me odiarían y los profesores me despreciarían. A diferencia de lo que creía, no era un completo desastre. De hecho, era prácticamente una adulta funcional. Despacio me levanté de la cama y me puse unos pantalones de chándal y unas zapatillas. Me detuve un momento delante de la puerta al recordar que no llevaba sujetador debajo de la holgada camiseta de tirantes. Consideré ponerme uno antes de bajar a la cocina, pero enseguida me recordé que ahora esta era mi casa y debía poder andar por ahí sin sostén, porque era un fastidio. La casa estaba en silencio cuando llegué a la cocina. Anoche lo habíamos dejado, todo hecho un desastre. Le eché gran parte de la culpa a Ben, que decidió ponerse a hacer tortitas a las 3 de la mañana. Noté vibrar el suelo bajo mis pies mientras me preparaban los cereales. Finn estaba bajando las escaleras, iba sin camiseta como siempre. Su perpetuo bronceado de la Costa de Oro australiana y sus abdominales ondulantes eliminaron cualquier rastro de sueño del contorno de mis ojos. Enseguida me distraje al ver que el pantalón de chándal se ajustaba a sus nalgas cuando se acercó despreocupado al fregadero. No era justo que lo hiciera. Eso no sabía cómo iba a sobrevivir a esta convivencia si seguía presumiendo así de su físico, como si fuera un stripper. Cada vez que entraba en una habitación, volvía a tener esa sensación tonta y mareante que me subía por el estómago. Y no ayudaba a que fantaseara con él casi cada noche. Al recordarlo, las mejillas me ardieron y los pezones se me endurecieron. Genial. ¿Dónde estaba ese sujetador cuando uno lo necesitaba? Buenos días, dijo Finn volviéndose hacia mí. Buenos días. Añadió cereales al bol de yogur natural, le echó un chorrito de miel por encima y se relamió la que le había quedado en el dedo mientras me sostenía la mirada. ¿Sabías que se te marcan los pezones con esa camiseta? Me dijo con total naturalidad. Ay, Dios mío. Tomo nota, gruñí. Pervertido. Solo para que lo supieras. Pues la próxima vez, dilo más bajo y dentro de tu cabeza, le sugerí con un tono meloso. Finn se rió y se metió una cucharada de yogur en la boca. Parece que los australianos tienen que aprender un poco de etiqueta de los británicos, añadí, poniendo los ojos en blanco. Somos bastante expresivos, sí, admitió. Si crees que
Yo no tengo filtro, deberías conocer a Chris, uno de mis hermanos mayores, síndrome crónico del metedor de pata, y Dylan, el más veterano, ostenta el récord al mayor número de dientes rotos por hablar de más en los bares. Fruncí el ceño. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana y 3 hermanos. Guau, eso es mucho. O sea que hay otros 3 Finns buenorros pululando por ahí. Me interrumpí de repente reprochándome lo que acababa de decir. Una leve sonrisa curvó sus labios. ¿Finns buenorros? Me ardieron las mejillas. Me sonrió con descaro. ¿Te parece que soy sexy, Claire? Dijo arrastrando las palabras. Vamos, sabes perfectamente que lo eres. Apoyó la cadera en la encimera y se pasó la mano por sus cabellos revueltos. ¿En serio? Nadie me lo había dicho nunca. Lo miré fijamente. Me tomas el pelo. Se mordió el labio inferior. Había algo de vulnerable en el modo en que... Sí, te estoy tomando el pelo, confirmó, y el brillo descarado regresó a sus ojos. La mayoría de las chicas están de acuerdo con esa apreciación. Te lo tienes un poco creído, ¿no? Traté de olvidarme de mis mejillas coloradas y mi pulso acelerado, y fingir que esto era solo una charla desenfadada. Trajo su bol y se inclinó sobre la barra del desayuno a la que yo estaba sentada. Oye, que eres tú la que no para de hablar de mi aspecto. Esa sonrisa devastadora debería considerarse un crimen de guerra. De hecho, debería estar prohibido que un hombre fuera tan guapo y encantador al mismo tiempo. O una cosa o la otra, chico. Deja algo para los demás. Buenos días. Ben apareció en la cocina fresco como una lechuga. Era desconcertante lo rápido que se recuperaba después de una noche de fiesta. No tenía los ojos hinchados, ni signos de resaca, y aún conseguía que una simple camiseta y unos vaqueros parecieran sacados de una tienda de lujo. Tenía el físico de un modelo de pasarela y desprendía calma sin proponérselo. Era muy irritante. Puso a calentar agua y se volvió hacia nosotros. Hoy Alex y yo vamos a Surrey. Tengo que pasar por la finca por unas cosas. Estáis invitados a venir si no tenéis otros planes. Finn negó con la cabeza. Yo no puedo, tío. Esta tarde tengo partido. Claire, me preguntó Ben, ¿te gustaría dar un paseo por el campo? No es que me agobiara la ciudad, pero no me vendría mal ver un poco de verde y disfrutar del cielo azul. Estaría bien dejar atrás un rato el gris de los edificios y la contaminación de los coches. Así que dije, suena muy bien. Estupendo. Y de camino, ¿me dejarías probar lo que se siente conduciendo por el otro lado de la carretera? Anoche me lo ofreció, pero a juzgar por la cara de desconcierto que puso ahora, me temí que no se acordaba. Ben se rió y sacudió la cabeza. Ni de broma preferiría perder un pie antes que darte las llaves de un coche como el mío. Los conductores estadounidenses tienen muy mala fama. Sabes que lo que aparecen en las pelis no es real, ¿verdad? ¿Acaso en tu país no es un deporte eso de estrellar coches? Replicó. Depende de a quién se lo preguntes. Ben se sirvió un poco de té desafiante. Los americanos son la fuerza más destructiva que ha conocido el mundo, y no pienso dejar que uno de ellos se siente detrás de mi volante, sobre todo si es un adolescente. Son las más peligrosas, dijo Finn con una voz mordaz y burlona. Voy a cumplir 20 en enero, protesté. Estamos en septiembre, así que a día de hoy todavía eres un adolescente y no vas a tomar mi coche. No le hagas caso. Finn me guiñó un ojo mientras llevaba su bol vacío al fregadero. Saldremos a conducir juntos en cuanto podamos. Una oleada de excitación me calentó las mejillas. ¿En serio? Claro. ¿Qué es la vida sin la amenaza inminente de la muerte? Finn me dio un codazo al salir de la cocina mientras Ben se reía, para sí pendiente de Instagram. Los chicos son idiotas. Cuando salimos de Londres en dirección sur, empecé a entender por qué Ben era tan obsesivo con su coche. El Jaguar se deslizaba como si flotara en el aire. Y por dentro era una maravilla, por supuesto. Ahora tenía todavía más ganas de convencerlo. Disponía de tiempo, todavía no había visto de lo que era capaz cuando me proponía algo. Leo tiene otro concierto en el Poli el próximo fin de semana, dijo Alex desde el asiento del copiloto, leyendo la información en su móvil. ¿Le digo que nos ponga en la lista?
Cuando oí mencionar el nombre del bajista más atractivo del planeta Tierra, mi corazón dio un vuelco completamente predecible. Depende, ¿van a tocar alguna canción que no haya oído ya 40 veces? Preguntó Ben con indolencia. Para eso tendría que escribir algo distinto a sus 8 versiones casi calcadas de Bob Dylan. Así que lo dudó. Vale, solté una risa de alivio. No quería decir nada, pero creí que era la única que lo notaba. Se esfuerza mucho, reconoció Alex, pero siempre tiene esta sensación de estar en un recital escolar, ¿verdad? Es una lástima porque Leo es un bajista muy bueno, dijo Ben, chasqueando la lengua. Y ahora que lo pienso, Kylie canta muy bien y Rick es un hacha con la batería. Un misterio, asintió Alex. Mi padre siempre habla del grupo que había formado en el instituto. Todos eran muy buenos por separado. Juntos, en cambio, eran un desastre. Me encogí de hombros. Supongo que hace falta algo más que compartir escenario para hacer un buen grupo. Eso es bueno, dijo Ben. Me gusta. Ahora que había sacado el tema, no podía evitar tener cierta curiosidad por la relación que los unía con Leo. Bueno, vale, de acuerdo, tenía mucha curiosidad. La imagen de su mirada oscura y misteriosa me perseguía. ¿Cómo conocisteis a Leo? Pregunté con desenfado. ¿En la escuela o...? Lo conocimos por Vivian, dijo Alex sin entrar en más detalles. Eso entorpeció mi labor de investigación. Vale, ¿y cómo conocisteis a Vivian? Ben miró a Alex de reojo. Vivian era amiga tuya, ¿verdad? Íbamos juntos el primer año de la uni, pero luego se hizo más amiga de Scarlett. ¿Cuánto tiempo lleva con Leo? Traté de formarme una idea de él, pero me costaba reconciliar al chico que conocí con el perfil del tío que saldría con Vivian. Esos dos me parecían totalmente incompatibles. Leo era tranquilo, pero también taciturno. Había en él algo enigmático y al mismo tiempo lujurioso. Tuve la sensación de que detrás de su fachada inescrutable se escondía algo salvaje, brutal. Vivian, en cambio, era elegante, pija, extrovertida y me pareció que tenía un toque dramático. También diría que era poco estirada. No lo sé, respondió Alex. Unos 6 meses, quizás. Ben, más perceptivo de lo que yo creía, me miró por el retrovisor y me sonrió con picardía. Puro interés académico, ¿verdad, Claire? ¿Solo quieres ser meticulosa? Lo miré entornando los ojos. Alex volvió la cabeza hacia mí. ¡Ay, Dios! ¿Alguien tiene un crush? Pues claro que no. Aunque Vivian no estuviera en la ecuación, ¿cómo iba a regresar a casa y decirle a mi padre que me había enamorado de un bajista? Me desheredaría. Enseguida supe que esta traería problemas, dijo Ben mientras se reía. Más le vale a Vivian andarse con ojo. No tengo ningún crush, musité, mirándolos con el ceño fruncido. Solo quería conocer un poco la historia. Poco a poco los edificios de hormigón y las calles de la ciudad fueron dando paso a pueblecitos, árboles y colinas verdes interminables, propiedades delimitadas con vallas de madera y setos. Me recordó bastante a las zonas apartadas de los alrededores de Nashville. Las carreteras se volvieron más estrechas y sinuosas, y las casas, cada vez más grandes, se alejaron de la calzada hasta desaparecer por completo detrás de verjas de hierro y árboles altos y frondosos. Esa es la finca Blackwood, me dijo Alex, mientras nos adentrábamos en un estrecho camino. El hijo mayor de la familia tuvo que ser rescatado del mar de Liguria por la Guardia Costera de Mónaco después de que lo arrojaran del yate de un multimillonario genovés. Se rumorea que cuando el matrimonio llegó en su helicóptero, se encontró al chico en la plataforma de aterrizaje, tomando el sol en pelotas con su esposa. ¿De verdad? Pregunté sin dar crédito. Eso dicen, confirmó Ben. Estuvo flotando 3 horas en el mar, en dirección este, metido en el salvavidas que la tripulación del yate le arrojó, después de que el marido ordenara que lo tiraran por la borda. Guau, es terrible, pero también tiene un punto, canalla. Después de una curva, vimos aparecer un cartel de liquidación de pertenencias. No me imagino qué objetos venderán aquí. Observé. ¿De quién es esta finca? De los Montgomery, respondió Alex con cierta gravedad en la voz. Pocos han caído tan bajo. ¿Qué quieres decir? Hubo un tiempo en el que eran bastante cercanos a la familia real, pero con el paso de los años fueron perdiendo el favor de la corona. Los pobres Montgomery llevan casi una década en caída libre. ¿Problemas de dinero? Aventuré.
Cuando la gente rica permite que los extraños metan las narices en sus posesiones, acostumbra a significar una sola cosa. En parte, dijo Ben, yo diría que eso es más el síntoma que la enfermedad. Es una familia repleta de ovejas negras, adictos, adúlteros. Tampoco parece tan grave. Al fin y al cabo, había pecados peores. Para la gente plebeya no lo es, y en privado no es tan inusual. Pero la aristocracia británica mostrando sus trapos sucios en público, no hay vergüenza peor. Todo saltó por los aires, por así decirlo, cuando el hermano del duque fue detenido, dándose el lote con una prostituta en un Bentley, justo delante de las puertas de Kensington. Después de aquello, a la familia real no le quedó más opción que renegar de todos los Montgomery. Vaya. Alex me miró por encima del hombro. Vaya, exacto. La excomunión no les ha impedido seguir dándose aires de grandeza como si celebraran las Navidades en Sandringham, dijo Ben con desdén. Según ellos, todo ha sido un simple malentendido que se aclarará en cualquier momento. No importa que una retahíla de malas inversiones y varias investigaciones por fraude los hayan dejado al borde de la ruina. Me sorprende que hayan podido conservar la propiedad durante tanto tiempo. Bueno, pues habrá que echar un vistazo, dije inclinándome hacia adelante para poder asomar la cabeza entre los dos asientos. ¿Podemos ir a la liquidación de pertenencias? ¿Solo unos minutos? Sí, podemos ir, cariño. Alex parpadeó con aire coqueto. Está bien, agarraos. Ben pegó media vuelta. Solo si me prometéis comportaros. Alex se apresuró a responder. Yo que tú no confiaría en ello.